Hola a todos, soy Reigo y hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y un tanto inquietante en el mundo de los videojuegos, el Uncanny Valley. Para empezar, debemos entender qué es el Uncanny Valley. Este término fue acuñado por el profesor japonés de robótica Masahiro Mori en 1970. Se refiere a la sensación de extrañeza o inquietud que sentimos cuando un objeto, comúnmente un robot o un personaje animado, se ve y actúa casi como un ser humano, pero no del todo. En una gráfica, a medida que la apariencia de un robot o personaje se vuelve más humana, nuestra empatía hacia él también aumenta, hasta que alcanza un punto en el que la similitud es casi perfecta, pero no completamente. Este punto es el valle inquietante, donde nuestra respuesta emocional se convierte en repulsión o incomodidad. Si no terminaste de entender esta gráfica, hagamos esto. Te mostraré 4 imágenes, cada una más realista que la anterior. La gráfica se refiere a que mientras más realista sea lo que observemos, más trataremos de darle un sentido a su apariencia o comportamiento. Según la gráfica, la mayoría de personas coincide que la imagen 4 es aquella que les genera incomodidad. Otro pequeño segmento señala que desde la imagen 3 empezaron a sentir esa angustia. Pero, ¿por qué? ¿Serán los ojos vacíos? ¿La falta de emoción? ¿O una combinación de estas lo que hace que esta imagen, que ya es el modelo final, se sienta tan falso? Y si aún no lo entiendes, déjame mostrarte una gráfica aún más clara. Nadie puede negar que Heavy Rain es un gran juego, una de las historias más emocionantes e inesperadas que pude jugar en una PlayStation 3. Pero a pesar de sus avances tecnológicos en captura de movimiento facial, algunos jugadores encontraron las expresiones faciales inquietantes. Y es que en la época de su salida la limitación tecnológica era algo serio y algo que los estudios desarrolladores estaban tratando de llevar un paso más allá. Pero para evidenciar más esto tenemos el caso de Mass Effect Andrómeda, el peor de los Mass Effect. Es una demostración de que si algo está mal puede todavía ir a peor. No solo es a mi parecer un muy mal juego, sino que también es el ejemplo más claro en mi cabeza de lo que es el Uncanny Valley. Personajes con comportamientos erráticos, con miradas vacías que pueden ver dentro de tu alma. Lo peor es un juego de 2017, lo que quiere decir que un año después saldría Detroit Become Human, una joya gráfica con animaciones faciales y expresiones increíbles. No mames, Connor. Espera, ¿no te convence este ejemplo porque Detroit es un juego lineal con opciones de interacción limitadas, siendo básicamente un pelijuego? Está bien, te tengo un ejemplo mejor, porque en 2018 saldría Red Dead Redemption 2. El que es para muchos uno de los mejores juegos de la historia. Y sí, es muy bueno. What is that? It's art. Pero ya viste esta gráfica y hablando de ejemplos concretos, entendamos ahora el cómo nos hace sentir el Uncanny Valley. El Uncanny Valley nos hace sentir incómodos por varias razones psicológicas. En términos simples, nuestro cerebro está programado para reconocer rostros humanos y responder emocionalmente a ellos. Cuando vemos un rostro que es casi humano pero tiene pequeñas imperfecciones, nuestro cerebro detecta algo mal. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Y esto genera una respuesta negativa. Hay 3 razones que considero claves por las que nos hace sentir así. La primera sería la inconsistencia en el movimiento. Los movimientos no naturales, aunque sean pequeños, pueden parecer inquietantes. Nuestro cerebro espera ciertos patrones de movimiento humano y cuando no se cumplen se produce una sensación de extrañeza. La segunda razón serían las expresiones faciales inexactas. Las expresiones faciales son cruciales para la comunicación humana. Si un personaje tiene una expresión que no coincide con el contexto o parece rígida, puede desencadenar una respuesta negativa. Y la tercera razón sería la imitación incompleta, una combinación de las 2 razones anteriores. Cuando algo se ve casi humano pero carece de ciertas cualidades sutiles, como podría ser la calidez en la piel o la naturalidad en los ojos, nuestro cerebro lo percibe como una imitación fallida. De ejemplo tenemos a L.A. Noire, Rockstar como siempre adelantado a su tiempo, y como debe ser, limitado por el hardware de la época una vez más. Y es que en esta joya sus personajes detallados pueden ser incómodos de ver debido a sus movimientos faciales que no siempre coinciden con las emociones que tratan de transmitir. Eso no quita que L.A. Noire sea un gran juego.
Por otro lado, uno de los títulos más increíbles que pude jugar en una PlayStation 4 fue Until Dawn. No solo me encantó por ser fanático de películas de terror, sino que fue la primera vez que vi animaciones tan detalladas en rostros que de verdad parecían humanos. Ver sus expresiones de miedo y sus detalladas y variadas formas de interactuar con el entorno hizo que mi yo de 15 años entendiera que ese era el estándar que toda la industria debía alcanzar. La naturalidad y realismo que se mostraba fue un sin igual para la época, hasta que un año después salió Uncharted 4 y ¡wow! De verdad Naughty Dog subió el nivel. Pero, ¿cómo lo hicieron? A medida que la tecnología avanza, los desarrolladores de videojuegos están cada vez más cerca de crear personajes completamente realistas. Algunos de los avances tecnológicos que están impulsando estas evoluciones serían la captura de movimiento, o también conocida como motion capture. La captura de movimiento ha evolucionado tanto en la animación de personajes. Utilizando trajes especiales y cámaras avanzadas, los actores pueden transferir sus movimientos a los personajes digitales con gran precisión. Juegos como The Last of Us Parte 2 o Red Dead Redemption 2 utilizan esta tecnología para crear movimientos y expresiones faciales muy realistas. Otro avance tecnológico a tener en cuenta es el escaneo facial y corporal. Los escáneres 3D permiten a los desarrolladores capturar detalles faciales y corporales con una precisión impresionante. Esto se combina con la captura de movimiento para poder dar vida a los personajes. Otro avance tecnológico a tener en cuenta son los gráficos en tiempo real y renderizado avanzado. Los motores gráficos modernos como lo son Unreal Engine o incluso Unity permiten un renderizado en tiempo real con efectos de luz y sombra extremadamente detallados. Así es, estoy hablando de T-Ray Tracing. Esto ayuda a crear entornos y personajes que se ven y se sienten más naturales. Y por último tenemos a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están empezando a tomar un papel muy importante en la animación de personajes, permitiendo movimientos y comportamientos más naturales. Esto puede ayudar a superar algunas de las barreras del Uncanny Valley al hacer que los personajes actúen de manera más humana. Y es que lo puedes amar o lo puedes odiar, pero es imposible no pensar en The Last of Us Parte 2 cuando se habla de gráficos y animaciones realistas. Y es que el uso intensivo de captura de movimiento y escaneo facial ha creado personajes muy realistas y emocionalmente expresivos para esta entrega, siendo para mí uno de los juegos con mejores visuales hasta la fecha. Aunque hay que decirlo, no todos los intentos de superar el Uncanny Valley han sido exitosos. Ya se han mencionado casos de éxito como The Last of Us Parte 2, Detroit Become Human o Until Dawn. Pero quiero hacer énfasis en Silent Hill 2 Remake, uno de los lanzamientos más esperados para este 2024 y que terminó siendo uno de los mejores Silent Hill jamás hechos. Tienes la reseña en mi canal por si quieres verla. Pero hablando de realismo, es un juego increíble a nivel de animaciones faciales. Todas las emociones que tiene James conforme avanza la historia son tan detalladas y precisas, en parte gracias a la gran actuación de Luke Roberts, que de verdad puedes sentir lo que él siente con solo verlo. Un juego que su trama es tan psicológica debe hablar no solo con la voz de sus personajes, sino también con sus actitudes, gestos y movimientos corporales. El Uncanny Valley es un desafío fascinante y complejo en el mundo de los videojuegos. Aunque provoca sentimientos de inquietud, también impulsa a los desarrolladores a alcanzar nuevos niveles de realismo y autenticidad. A medida que la tecnología continúa avanzando, estamos cada vez más cerca de crear personajes que no solo se vean humanos, sino que también se sientan humanos. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Les resulta inquietante el realismo extremo en los videojuegos o creen que es el futuro inevitable de la industria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más contenido. Soy Reigo y me despido por hoy. Hasta la próxima. Camaradas. Every TV like you mean it, I do what you want, I so fire.